Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días tenemos nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Hoy estudiamos el segundo libro de Samuel. Características esenciales del libro de Samuel, veamos un poco. El personaje central de este libro será el rey David, ya hemos dicho. Estamos haciendo como un repaso, sobre todo para aquellos que se están prendiendo por primera vez también a nuestro estudio bíblico. Estamos reflexionando, ya estamos entrando. Hoy queremos comenzar con el capítulo 2, que nos narra un poco ya sobre el accionar de David en realidad. Como decíamos recién, el personaje principal va a ser David. Entonces, David como rey de Judá, en este capítulo 2, ungido como rey en Hebrón, justamente será desde los primeros versículos que nos narra el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Pero las características principales. El segundo libro de Samuel habla exclusivamente de la centralidad del rey David. Después de la muerte de Saúl y de la guerra civil que le siguió, David fue ungido y luego es reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Vea, por ejemplo, y es importante tenerla en el capítulo 16, primer libro de Samuel, Samuel, y le vas a ungir a David como rey. Y David después se incorpora poco a poco, ahí se lo nota como un niño que estaba cuidando a las ovejas. Incluso Samuel, porque el hecho de ungir a David como rey. En ese momento estaba Samuel, ¿verdad? Saúl. Y entonces Samuel tiene esta misión. Pero Samuel lo que llega ahí por todo lo que significaba el monarca en ese momento, que era Saúl, que como conocemos después en nuestros estudios bíblicos que hemos hecho, características del rey Saúl que no son tan, entre comillas, edificativas, ¿verdad? Pero el autor sagrado lo toma como un camino pedagógico y como un proceso. Eso sería. Yo recuerdo una vez con un sacerdote, estábamos conversando así en una noche, eso era ya en Santa Rita de Casia, Italia, pero a pesar de Guatave, corredor, vejina, curia lleva, pues haré, Rosario, Piroña Mongueta. Y dos cosas te voy a decir que nosotros tenemos que tener en cuenta.
cuando te dicen, eso es lindo, entonces de ella, porque entonces eso es para imitar. A ver la otra, y donde pea iba, ya eres en donde ana, porque pea y se pea de derecha apoyo. Entonces, siempre los dos elementos son interesantes y eso es lo que la Biblia nos pone aquí, ¿verdad? Elementos positivos y elementos también no tan edificantes, pero ñandepe ya es shariré, añas endurire, página la ñande yara y añande aupe, me goyare kobe ñande aputu, aupe ana ñande ñaña mindu, una ya es shana añas endu ana aupe ya espea, se haya pota, peisha se aguatata. Y entonces, aquí justamente se nos va mostrando que después de la muerte de Saúl y de la guerra civil que le siguió, David es ungido y reconocido como rey por todas las tribus de Israel. Behuecatuve entonces, comita Rusú, Ayepa Ocacuaba, Cue, Oeshaba, Cue, vivió situaciones de triunfo, situaciones victoriosas, pero a Opeoñe Muñay, a Saúl un Muñay, yo me acuerdo iba ahí a pero lo mismo, mirando desde lo negativo, nosotros podemos después sacar cosas lindas y cosas positivas. Durante el reinado de David, que duró 30 años, Israel gozó de prosperidad y paz, razón por la cual se le recordará como el rey más grande de Israel, como el rey más grande de Israel. Conocemos muy bien de todo lo que significa la vida de David y por eso es considerado el rey más grande de Israel. Enterobeteo, Yepopete, Enterobeteo, y bueno, dice Wanda y por otro. Y también por eso que después vemos que el mismo cristianismo, cuando hace la lectura y cuando piensa en el Mesías, ahí está, el hijo de David, es que le atribuye a Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Eres tú caminando en mi historia, presencia que deseo encontrar. Mis límites no me dejan alcanzar, pedazos rotos de mi humanidad. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús, la fuerza de mi andar. Antes de yo buscarte me veías, de mi límite quería yo escapar, pero tu voz con fuerza me decía, en tu límite quiero hoy morar. Jesús, esperanza de mi vida, Jesús, deseo encontrar, Jesús, esa paz que ilumina, Jesús,
la fuerza de mi andar. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Y haces morada en mi casa, de uno más me haces un tú, y mis pedazos tú abrazas, Jesús. Con alegría me levantas, de mis fragmentos haces un yo, traes salvación a esta casa, Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece. Estamos ya concluyendo esta primera semana, hoy sábado 7, queridos hermanos, la primera semana de Adviento. Hoy la primera semana del tiempo de Adviento 2025, ciclo C. Añande Yara o Uñandeñe Erubibe, con el libro de Isaías, capítulo 30, del 19 al 21 y luego del 23 al 26. Así habla el Señor. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pasará en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. Queridos hermanos, continúa. Isaías, Dios nos salva, dice, Yahvé, Yahvé. Isaías, Yahvé salva a su pueblo. Entonces, upearé la pesite, bebé, la oñe por la interés. Capítulo 30 estamos, queridos hermanos. Y por eso nos dice a nosotros, ya no tendrás que llorar. Eres la ñande ñandena sea lleva coñande netame, tena peñan de roga pupe, tena peñan de atiguasupe, nuestras iglesias, etc. Porque nañaña entendéis, nañaña convertir. Somos egoístas, buscamos simplemente lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Y así entonces surgen sectas más o menos que responden a la necesidad de cada uno, de acuerdo a lo que uno quiere, la vida como quiere llevar, ¿verdad? No de acuerdo a los preceptos y los mandamientos del Señor. Así que, queridos hermanos, este tiempo de Adviento nos llama a una verdadera conversión, a ser sinceros. Ñaña sincera, ánimo ñande. Pero peana yaguapana, ñajenduve ñande yara ñe, yaguapuja ya calcula ya es ñande. Ñamuingue ñande a punto ume, a peisha ve y cuami ñande yara oyerurea ñande.
Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad, confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos, en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa
estar con tu Señor. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Pero hablábamos y queríamos ver un poco este inicio de la monarquía, porque nosotros hablábamos de Samuel de Yehiposheterei, cuando vinieron estos ancianos a decirle, ¿sabes qué? Tus hijos ya no gobiernan como tiene que ser. Imagínense, hoy, si nosotros tuviésemos a los verdaderos Samueles, si nosotros tuviésemos esta actitud de los verdaderos Samueles, entonces también escucharíamos que vendrán a decirnos a nosotros, tus hijos ya no están gobernando como tendría que ser. Todo esto que vos estás poniendo aquí, ¿verdad?, al frente de nuestro país, de nuestra nación, los que están rigiendo, ya no están gobernando como tiene que ser. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Esto que se escribió, queridos amigos, hace 2500, 400 años, ¿entiendes? 2500 años ya Moisés, 2500 años. Y miren lo que está diciendo. Ellos no siguieron los pasos de los que vivían entonces la conducta de Dios, los valores del Señor, dejarse guiar por la honestidad, dejarse guiar por la justicia, sino que ellos siguieron sus pasos, ellos siguieron sus propios pasos, no siguieron los pasos de los valores y principios que el Señor les pedía. ¿Y qué hicieron sus antepasados, evidentemente? Ellos se dejaron llevar por el afán del lucro. Peante yasura ya, ñande. Peante ñande yasura ya. No hace falta ni que yo explique, queridos hermanos, ni que eche en cara de nadie con cuestiones y ñande. Se dejaron llevar por el afán del lucro. Dejarse llevar por el afán
del lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Aceptaron regalos, las regalías. Vea la ñandella en ape coima ñandella, pega con los regalos y nada. Ña coimea. Antes se decía, peme saúl veñan boasaya. Con angando ñan boasaya, peme saúl. Peme saarimo yo muy de. A ver, muy de este paquete de unos verdes o lo que sea. Bueno, ayu de ella pues vea. O mañana dice, muy bien, va, el ego de por ahí problema. Maraña mandaña, ya, ¿por dónde? Ninde y papá, vamos a ver, ya se ve un lindo fardito. Entonces, queridos hermanos, fíjense, 2400, 2500 años atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy podemos decir de todas estas cosas? ¿Qué podemos decir? Y simplemente que es un libro político verdaderamente para nosotros, para entender y para saber hacia dónde caminar, porque aquí, cuando estamos con este capítulo 2, versículo 1, y hoy queremos leer también el versículo 2 y estudiarlo, después de esto David consultó al Señor diciendo, debo subir a una de las ciudades de Judá, debo subir a una de estas ciudades de Judá, molas atañan de allá. Ya en la ciudad de Judá. David es de la tribu de Judá. El Señor le respondió, sí, sube. Yo piado de David, te jodo, del pueblo. Subió con sus dos mujeres, dice. Entonces David, cuando le dice sí, te jodo, yo piado de David. Entonces David subió con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Capítulo 25, vean de Jaycoacuri, ¿verdad? Del primer libro de Samuel. Toda la cuestión y la problemática con Nabal. Y luego, después de su muerte, David que le toma a la mujer de Nabal. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Oh Virgencita de Cacupé, tú que eres buena, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí. Ya la caravana de los promesteros asciende en la loma de Cacupé. Campanas de bronce tocando oraciones llaman a los fieles con un canto dulce para mi mujer. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué y allí te rodillas en tu santuario. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste esto ves. Desde entonces ciego, creyente y sincero,
Virgencita Santa se postró a tus pies. Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternura hay en tus ojos que son azules como el cielo que cubre el suelo. Donde nací. Llaman a los fieles con su canto dulce para el bien mover. Virgencita Santa, recuerdo que un día, con salmo en los labios, hasta ti llegué. Y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino, yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. De estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Todos saben quién fue Juan Pablo II. Muchos lo recordarán por sus fuertes mensajes contra el comunismo, por ser el papa con más viajes apostólicos o por sus encuentros con los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Pero los que han trabajado mano a mano con él sí han explorado su lado más desconocido. Es lo que resalta uno de los hombres que colaboró con el pontífice polaco durante más de 10 años. Hoy es el presidente de la fundación que lleva el nombre del Papa. Creo que nunca se ha hablado de sus obras de caridad porque él tenía ese pensamiento de que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Así que hizo mucho bien a la gente del mundo, pero en silencio. La relación entre la fe y la razón fueron clave en el pensamiento de Juan Pablo II. De hecho, una de las polémicas más sonadas sobre esto fueron los juicios contra Galileo. La Inquisición lo hizo retractarse públicamente de defender la teoría de Copérnico.
Los expertos señalan la valentía del Papa polaco para buscar la verdad. En 1992, Juan Pablo II asumió las conclusiones de una comisión que él mismo instituyó para estudiar este caso. Las conclusiones fueron, admitir los errores de la Iglesia en este caso y renovar pues el compromiso entre ciencia y fe, mantener pues cada una en su sitio, el reconocer pues cómo los teólogos que juzgaron a Galileo se equivocaron precisamente admitiendo como doctrina de fe una teoría que era el geocentrismo y cómo Galileo pues había acertado en la interpretación de la Sagrada Escritura. En fin, todo esto pues el Papa asumió digamos la valentía de no tener miedo a la verdad, ¿no? Este y otro fueron algunos de los temas que se trataron en la primera edición de las jornadas sobre San Juan Pablo II en Roma. Participaron 3 universidades pontificias. La misión era redescubrir el pensamiento de uno de los hombres que marcó la historia contemporánea de la Iglesia. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Libro político, principalmente para políticos, y todos somos políticos. Pero cuando hablamos de políticos que están asumiendo, también incluso por cuestiones de votos, por cuestiones de eso, bueno, eso ya no vamos a entrar en los detalles, si fueron justos, injustos, pero lo que sigue oín la oña hina bebe o guapea jaumia ñandeña pues era político jaumia la yapona con anga la ñandene tamela y por mía tena un dieteman de 2 posibilidades aquí. Entonces este libro se escribe para enseñarnos las actitudes, no es que nosotros vamos a copiar y vamos a hacer lo que dice aquí. No hay que de ahora, porque el libro, bla, 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 estilo protestante, ya te porque aquí dice que tiene que haber una monarquía, tenemos que tener rey desde ahora. No. Y que tú hay de caña, hay algunos de rey, ¿de pero aquí no es eso. Aquí lo importante es mirar la actitud de estos personajes bíblicos. Decíamos en la introducción de la semana pasada y en estos días en nuestro estudio
de este segundo libro, la centralidad de este libro se pone justamente en la monarquía de David. David como monarca, David como rey, centralidad de la persona de David. Incluso sabemos muy bien que David es un personaje pero importantísimo, importantísimo para Israel. Ahora miramos este versículo 3. Después de esto David consultó al Señor diciendo, debo subir a una de las ciudades de David. El Señor le respondió, sí, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió el Señor. Entonces David subió con sus 2 mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Hizo subir también a los hombres que lo acompañaban. Esto también es muy interesante. Claro que no es simplemente porque David les ama, les quiere, lo que sea, sino que esta pues es la forma de mirar y de entender lo que significa la comunidad. La comunidad pues no es Sheko Anga Aime Ponama Hanai Kote Bebe y Mandereje. Miren que esta es una actitud muy humana, muy de todos los días, el pan nuestro de cada día. Mientras ya ne champín, mientras ya cotené, mientras ya va apoyan de haya, popea, poamoa lleva. Entonces vamos, pero llega un momento que si nosotros verdaderamente que pudimos salir a flote, seguimos caminando, si nosotros no nos damos cuenta, entonces, ¿qué? Formaron parte y forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Entonces aquí nos da a entender, ¿verdad? Hizo subir también a los que lo acompañaban. David de cierta manera escapaba, pero también tenía un grupo maravilloso que lo cuidaba. ¿Se acuerdan que Nabal justamente fue un malagradecido? Porque David y sus hombres le cuidaban a ese grupo, ¿verdad? Que ellos tenían tantos ganados. Entonces nadie entraba, nadie venía porque ellos eran muy educados. Y cuando justamente David le pide algo, por lo menos, Diego más de 3.000 ovesados, Diego andome de sello, especialmente eso quién sabe más, voy ya por vivo correr. Apearlo un poco siete ya queda bien. Bueno, vamos a seguir nosotros y volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La muerte de Buterico, el gobernador de Tesalónica, y de varios de sus soldados a manos de la turba encolerizada, que exigía la libertad del auriga Porcio, el mejor de la ciudad, que no podría conducir su carruaje en las siguientes competencias, a causa del juicio que se le seguía por raptar a una sirvienta de palacio, enfureció de tal forma al emperador Teodosio, que ordenó una cruel represalia que costó la vida a 7.000 de los espectadores que asistían a una carrera dentro del circo, cuyas puertas fueron selladas y los asistentes asesinados a punta de espada y cuchillo. Cuando San Ambrosio, el obispo de Milán, se enteró de lo ocurrido, llamó a cuentas al monarca y una vez en su presencia lo reconvino como un padre severo y le ordenó confesar su culpa y expiarla mediante arrepentimiento público y le impuso una dura penitencia que Teodosio se negó a cumplirla. Entonces le prohibió la entrada a la iglesia, le retiró los sacramentos y en vista de que no volvía al redil, lo excomulgó. Y a los 8 meses, a finales del año 390, el emperador no aguantó más y tal como se lo había exigido San Ambrosio, se despojó de sus vestiduras reales,
recorrió de rodillas toda la catedral de Milán desde el atrio hasta el altar y allí, rostro en tierra, le pidió perdón a Dios y al obispo, que lo absolvió, lo levantó y lo abrazó llorando. Este hecho se constituyó en la primera demostración práctica de la supremacía de la autoridad de la Iglesia sobre el poder temporal. Ambrosio, nacido en el año 340 en la ciudad de Treveris, en Italia, hijo del gobernador de la Galia, actual Francia, perdió a su padre cuando aún era un niño y su madre se radicó en Roma, en donde el pequeño adelantó sus estudios de griego, retórica, filosofía y derecho romano. Una vez graduado, empezó a litigar con notable éxito y su piedad cristiana, sin ser bautizado, la aplicó en la defensa gratuita de los más desvalidos ante los tribunales, lo que llamó la atención del prefecto de la ciudad, Anicio Probo, quien lo nombró asesor suyo. En vista de su rectitud, transparencia y sentido de la equidad, se lo recomendó al emperador Valentino I, que lo designó gobernador de Milán y con apenas 30 años llegó a regir el norte de Italia. En cuestión de meses ya tenía en su bolsillo a toda la población que lo consideraba como el mejor gobernante de su historia, prestigio que fue determinante cuando la muerte del obispo arriano Auxencio, los partidarios de este prelado y los católicos se enzarzaron en una ardua disputa por la posesión del obispado y Ambrosio entró a la catedral en donde estaba deliberando para calmar los ánimos y su discurso conciliatorio caló tan profundo que uno de los asistentes gritó: «Ambrosio, obispo», e inmediatamente el resto se unió al coro y fue elegido por unanimidad y aunque él se escabulló, fue traído de regreso y aclamado con la aprobación del emperador Valentiniano. A continuación lo bautizaron, ordenaron sacerdote y el 7 de diciembre del año 374, a sus 35 años, lo consagraron obispo. Después de repartir sus bienes entre los pobres y la iglesia, y consciente de su ignorancia religiosa, se puso en manos de San Simpliciano, quien lo formó teológicamente y lo condujo a través de las Sagradas Escrituras, las cuales posteriormente profundizó en los escritos de los autores más reconocidos de la iglesia y se compenetró especialmente con las obras de Orígenes y de San Basilio. Gracias a su indiscutible inteligencia, su preparación laica y un discernimiento sorprendente, San Ambrosio asimiló en muy poco tiempo todo ese conocimiento que con diligencia aplicó en la defensa de los fundamentos de la Iglesia frente al arrianismo al que prácticamente desterró de Milán, aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a la emperatriz Justina y a sus aliados, que exigían la adjudicación de templos que con presteza y firmeza les negó San Ambrosio, y encaró al Senado romano que pretendía restablecer el culto a la diosa Victoria y con sus poderosos argumentos derrumbó sus aspiraciones y sometió a su autoridad a Teodosio. Al mismo tiempo, San Ambrosio llevaba una vida austera, recogida, y las puertas de su habitación estaban abiertas al pueblo las 24 horas para auxiliar a los pobres, y a la par escribía incesantemente hasta completar una portentosa obra nutrida por el fructífero intercambio epistolar que sostuvo con sus amigos entrañables San Jerónimo y San Agustín, al que catequizó y bautizó, entre otras cosas. Y con ellos se escribía sobre las cuestiones de la fe, y entre los tratados que escribió se destacaron la fe, el Espíritu Santo, la encarnación del Señor, el libro de los misterios, el de los sacramentos, deberes de los ministros, entre otros, y muchas homilías, cartas pastorales e ingente cantidad de documentos apostólicos, hasta que sus fuerzas lo abandonaron y el 4 de abril, Viernes Santo del año 397, murió a los 57 años en Milán. San Ambrosio fue declarado doctor de la Iglesia en 1295 y con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno comparte el privilegio de ser considerado padre de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ambrosio que nos muestre el camino de la fe. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto
visto pasar. Dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Sonando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, Ven, 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 no tardes, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar. Dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Sonando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. ¿Nacieron? ¿Así? ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, segundo libro de Samuel. Y aquí encontramos algo muy lindo, ¿verdad? Algo interesante. Como yo les decía, David es ungido rey de Hebrón. Juan ITBB, Ñandego, versículo 4, justamente, y luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Pero toda esta introducción, todos estos 4 versículos nos dan a entender. Viste que viene como conclusión con versículo 4. Versículo 4 viene como conclusión de una presentación. Primero,
Es un hombre que consulta a Dios, que quiere saber, es decir, lo que ya Sócrates incluso, Sócrates, mucho antes, año 400 antes de Cristo, ya iba que conócete a ti mismo. Y cuando el área usean, el área ya posean, el área me entra de yo que cuérame. Hubiera con la diseña, ¿verdad? Consultar con Dios. Consultar con Dios quiere decir consultar con su conciencia. Consultar y saber más pasé. Va eva la ñande yara me eva cuese. Jamaena la ñande yara me eva cuese con amba. Debe con la conclusión ñande yara me ese con calidad de vida, cualidad, experiencia, etc. La amonda kwa hangwa, sheyapu kwa hangwa, apombo tau hangwa, etcétera, etcétera. Amopeno hangwa al pueblo, etcétera, etcétera. Ajundi hangwa goñan de Paraguay. Pearabe goñan de ya la ende la pecualidad, la herenda yelan de valetería, la ne inteligente. Te amará la dejó la estudiar la ocara. Mará la dejó. Otro tentame ha llevado a ver y yo de vale formar con hambre hoy de qué universidad y de qué lugar. Haré yo. En vez de ya cosas positivas, ¿verdad? ¿Cómo hacer, verdad? ¿Cómo hacer? Para que la sociedad pueda crecer, para que la comunidad pueda caminar en una unión, ¿verdad? Nosotros hablábamos en nuestra oportunidad de la equidad, porque la igualdad. Con Angañandé lo único que podemos buscar es la equidad. Porque cuando hay, decíamos, muchas desigualdades, lo único que nos puede ayudar en este momento, por las faltas de oportunidades de muchos que no tuvieron y que ya no podés ya, ese que creció ya es ese árbol torcido, entonces tenemos que buscar la equidad, cómo hacer para que nosotros podamos llegar a ese nivel de equidad, que todos podamos mirar y vivir como hijos de Dios en la dignidad de los hijos de Dios. Esa es la equidad. Entonces, ya es cana. Entonces, por ejemplo, si nosotros a los indígenas le vamos a cuidar, y esto solamente lo vamos a buscar con la equidad de los hijos de Dios. No vamos a buscar con la igualdad. Porque uno que estudia, no sé, en un colegio, o de la Gran 7, que tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Porque tiene esa oportunidad. No voy ahora a decir por qué tiene esa oportunidad y cómo consiguió esa oportunidad de estar ahí. Bueno, eso no vamos a decirlo. Pero ese indígena que está ahí, ese no tuvo esa oportunidad. Entonces, vaya, y vamos a procurar, en todo caso, o ya entender, para la equidad, para la igualdad. Cada diccionario Peñamindu humiese allí con mí allá acá entonces ahora esa equidad, porque al final de cuentas si esta gente primero te presenta, entonces David subió con sus 2 mujeres, familia, está hablando entonces de una preocupación de estas personas que acompañan verdaderamente. Entonces aquí también nos vuelve a decir en el versículo siguiente, hizo subir también a los hombres, ¿verdad? A los hombres que lo acompañaron siempre. Y por eso, como conclusión y como ese corolario, entonces todos dicen, Desha violande valea, Desha gualaña y cotemea y David. Y a David por eso es que lo quieren mucho, ¿verdad? Y a David por eso hasta ahora Israel lo tiene como el ídolo Yahshua. Galayan de Mariscal López, bueno, pues no vamos a comparar tampoco con Mariscal López, pero en fin. Pero a David se le pone con la figura el héroe máximo, lo máximo, ¿verdad? Por sus actitudes, como yo le estaba diciendo. Actitudes frente al pueblo, a la gente y sobre todo frente a Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.